Hola, soy Roger Loaiza Álvarez, vecino de la vereda del Roble. Habito hace cerca de 20 años en esta zona y quiero hacer algunos comentarios ya aprovechando que se inicia la socialización del proyecto de doble calzada entre Santuario, Antioquia y Providencia, eh, y que ya estamos viendo como una realidad después de muchos años esperando una solución al embotellamiento de la subregión de los embalses, sobre todo a causa del turismo. Mucha movilidad, mucho vehículo y una vía demasiado estrecha. En esta ocasión entonces voy a presentar unas ideas, dada mi experiencia y conocimiento de la zona, con el ánimo de que sean acogidas por la gobernación de Antioquia y por los ejecutores del proyecto, porque se pretende con estas ideas que la afectación sea menor y el beneficio sea para muchos. Todo esto entonces es con ese propósito, simplemente hacer sugerencias y recomendaciones para que la vía lleve la ruta correcta y más recomendable. Deseo aclarar que este trabajo no solamente se debe a mi experiencia de habitante de la zona, sino al apoyo de la inteligencia artificial, la cual manejo aceptablemente, y todas las imágenes y así como los cálculos previos a la ruta preseleccionada por mi persona fueron resultados de varios días de trabajo con inteligencias artificiales con diferentes enfoques de ellos. Estoy ubicado en este momento en el lugar a unos metros del Hotel Bambú, de la Casa Cayán, donde termina la parte alta del acceso al aeropuerto, o sea, el nuevo barrio de La Esperanza, que es una vía ya prácticamente hecha al 90% pavimentada. Y asumo yo que hacia el futuro va a ser el acceso a Guatapé, porque no hay otra forma más fácil de hacerlo y más cercana hasta a partir de este punto. Me imagino que aquí debe haber unas partidas hacia el pueblo y otras que pasando la quebrada hacia el lado izquierdo, la quebrada La Ceja, va a tomar ruta hacia la montaña a los puntos que a continuación describiré. Este lugar entonces es muy interesante porque tiene vías de acceso a estas fincas, saliendo o llegando hasta la vía principal del anillo que llaman. El anillo es una ruta que circunvala la piedra desde la vereda Sirpes, que es donde va a llegar en el municipio del Peñol. La ruta es de el santuario y ahí va a empalmar con el anillo, que es una circunvalar, como decía antes, que viene también por otra ruta hacia Guatapé. También puede ser otra opción que por ahí se ingrese a Guatapé, además de estar haciendo un puente o un paso para que continúe hacia ambas direcciones. Tirando hacia el occidente, ahí arriba vemos las torres que llaman. Sube bordeando el lado izquierdo por un terreno plano que vamos a mirar a continuación y llegando a un viaducto, el más costoso que se va a construir en la zona, que también va a pasar la vía hacia el otro lado de la quebrada de La Ceja para continuar con la ruta hacia la montaña, hacia la sociedad civil, que es una parcelación, y ahí toma la vía que va a las torres de comunicaciones y a la base militar para salir cerca a Casa Diana, que es la que lleva hacia Alejandría, y de ahí a el NUS, que es el proyecto final de empalmar esta vía con las vías 5G que pasan por el NUS. El proyecto de la nueva vía Santuario Providencia, pasando por la vereda del Roble y Guatapé, inicia, o mejor, continúa desde La Piedra, cerca a la vereda Bonilla, y va bordeando hasta lo que llamamos el túnel o los tubos, que son unos tubos que son los que traen el agua a Guatapé, ubicados más o menos
en este punto. Ahí es lo máximo que le puedo hacer zoom. Bien. Si viene bordeando, pasa por la quebrada de la Ceja haciendo un viaducto, o ese viaducto creo yo que es para movilidad de los vecinos. Es un viaducto bien hecho, es de los más costosos que van a construir en toda la vía. Y sigue bordeando el lado derecho, pienso yo, de la quebrada La Ceja, llegando a la antigua truchera del Cristalino, a este lugar, y aquí empieza a bordear la montaña de esta zona, no donde hay deslave, sino aquí donde está estos movientes, y toma hasta a un lado de la finca de Ruceño, pienso yo. Y ahí ya toma hacia la derecha unos 200 metros aproximadamente para tomar el punto A, que ya está señalizado, y pasar por la parte de abajo de la sociedad civil, que es una especie de parcelación, y llegar hasta la vía Alejandría. Esa vía Alejandría ya es la que encauza la ruta hacia Providencia o hacia el Nus. Como les comentaba, en este punto llega la vía de los tubos, que es el posible acceso a Guatapé, y girando hacia la derecha, pasando la quebrada, hace este recorrido por esta zona totalmente plana, al lado izquierdo de la quebrada La Ceja. Sigue derecho, 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 por el lado izquierdo, hasta encontrar el antiguo camino de Granada, que cruza, o cruzaba mejor, la quebrada de La Ceja, porque allí es donde justamente está el deslave de la quebrada, que se llevó a buena parte del terreno, y que es un proyecto importante en la medida que va a ser un viaducto de buena luz, que seguramente va a permitir ya que del lado izquierdo se pase al lado derecho de la quebrada de La Ceja y continúe hacia la base de la montaña que vemos acá, las torres, pero bordeando esa base hacia el lado izquierdo, como ya explicaré más adelante, y tomando la ruta hacia la vía que conduce a Alejandría. Es importante aclarar que al tomar el lado izquierdo de la quebrada de La Ceja, la ruta es importantísimo, porque se está protegiendo toda esta zona que es de reserva. Allí se surte Guatapé de toda el agua. Lo que vemos allí es justamente la cañada fea que llaman, y esta quebrada, lo que sobra de las tomas de agua, llega a este lugar por esta vía o quebrada, que desemboca finalmente hacia la represa de Guatapé. Ahí vemos entonces una afluente de esta quebrada, y la otra viene, no sé, está al lado derecho de esta casa, con unos lagos de protección que se ha construido. Viene el agua que sobra de las tomas del municipio de Guatapé hacia la represa. Esto entonces indica que por ahí no va a pasar. Por eso mi punto de vista es que debe pasar la quebrada hacia el lado izquierdo y subir por la vera del lado izquierdo hasta llegar al sector de la Florida, o al cruce de la quebrada del Cristalino con el antiguo camino a Granada. Estoy llegando a la parte alta de esta zona que les comentaba anteriormente, donde están los lagos que controlan la fuerza de la quebrada de La Ceja. Es bastante potente. Son dos lagos. Este el primero, allá hay una represa al fondo, no se nota mucho, pero se ve el dique, y al fondo hay una segunda represa, que es la que controla a la quebrada cuando se encabrita. Ya verán ahora lo que hace una quebrada tan pequeña como esta. Bordeando el lado izquierdo de la montaña, perdón, el lado izquierdo de la quebrada de La Ceja, se supone que vendría la vía sin afectar el lado derecho, que es donde hay que protegerlo a toda costa, porque
es una zona reserva. Y vamos llegando en donde se debe construir el viaducto sobre la quebrada La Ceja. Yo creo que nadie pensaba esto, pero va a ser la solución definitiva del paso para los vecinos del lado derecho de la quebrada La Ceja, desde el lado izquierdo. Pues se pensaba en pequeños puentes, pero este es un viaducto muy grande, muy de buena luz, que no va a afectar para nada el cauce de la quebrada porque es un viaducto, y eso es una ventaja adicional, que no se corre el riesgo de que se dañen las obras de mitigación que se han hecho por parte de los vecinos y el municipio de Guatapé al lado y lado. Este terreno era del anterior y fallido proyecto de Sibaris, que afortunadamente no se dio, porque mire la ventaja que tenemos ahora de disponer de vías alternas para esta vía de doble calzada que viene desde el santuario. Aquí ustedes verán el daño que hizo la quebrada. Para los que no conocen, toda esa parte era plana, se la llevó la quebrada, y es aquí donde se va a hacer un viaducto para pasar del lado izquierdo de la quebrada hacia el lado derecho de la quebrada, o en otras palabras, al lado izquierdo de la montaña, que yo decía ahora, al lado izquierdo de la montaña por la orilla, la base de la montaña, o es lo mismo decir lado derecho de la quebrada. Aquí ya les mostraré a continuación dónde termina el viaducto y cómo sigue. Aquí hay una opción, es de que va a haber más movilidad para los vecinos que vivimos en el sector del Cristalino, porque tendremos varias rutas para llegar al pueblo. Pienso yo que son 3, la que le mencionaba abajo, de los túneles por el lado de la parte alta del aeropuerto, esta que es una vía rural, y más adelante cuando lleguemos a la vía que va hacia Alejandría por Casa Diana, es otra opción también para entrar al pueblo. Sigue la ruta por el lado izquierdo, como les decía. Les quiero mostrar esta vía del lado izquierdo de la quebrada, y va a llegar hasta este punto de la portada, y me imagino que aquí iniciarán las obras, o ya vendrían planeadas, del viaducto para pasar al otro lado a empalmar con el antiguo camino, ahí se lo muestro, que va a Granada y que toma esta montaña pasando por ella y bajando. Antiguamente bajaba hacia el municipio de Granada. Esta zona al lado derecho está totalmente aislado. Tuvieron que buscar alternativas para poder movilizar los vecinos sus vehículos, haciendo un trabajo privado, arreglando la vía mediante placa huella, para que o bien se vengan por la ruta del Cristalino o por el lado de los tanques de agua hacia el pueblo. Del lado izquierdo de la quebrada La Ceja, por el viaducto que se irá a construir, se pasa al lado derecho, subiendo, como tomando la ruta hacia las cascadas sin llegar a ellas. Unos 500 metros más adelante, a la base de la montaña, se gira hacia la izquierda, tomando un poco en ascenso al camino de Juntas Odilitas. Esto quiere decir que se pasará por la finca de Ruiseño a un lado, y de ahí, al encontrar las Juntas o el camino de Odilitas, se gira a la derecha unos 200 metros hasta llegar a un punto que nivela con la ruta que viene de la montaña, de las torres, y que desemboca acerca a el cruce con la vía a el municipio de Alejandría. Cuando se llegue al cruce que va al municipio de Alejandría y que viene desde Guatapé por la carretera hacia San Rafael, ahí ya empieza la otra parte del proyecto, que es llegar a Providencia y empalmar con la región del NUS, que es donde está la otra vía 5G, que se embotellaría totalmente el oriente antioqueño.